Sobre la mesa de Sofía hay una nota doblada. ¿Quién la dejó? Son las 9 de la mañana. Sofía entra en el café de siempre. Buenos días, Diego. Hola, Sofía. Tu mesa está libre. Sofía trabaja muy cerca de aquí. Viene a este café todos los días. Sofía se sienta junto a la ventana. Sobre la mesa hay un papel blanco y pequeño. ¿Y esto? Yo no dejé nada aquí. La nota está doblada por la mitad. Sofía toma la nota con cuidado. ¿Para quién es? No hay ningún nombre fuera. Qué raro. ¿Quién la dejó en mi mesa? Sofía mira a su alrededor. A Sofía le gustan los misterios. El café huele a pan caliente. Hay poca gente a esta hora. Muy bien. Voy a abrirla. ¿La abro o no la abro? Sofía mira la nota un momento. Su corazón late más rápido. Está bien. La voy a leer. Con cuidado, abre el papel. Sofía abre la nota despacio. Dentro hay una sola frase. A ver qué dice. Sofía lee en voz baja. Te espero a las 6. No faltes. La nota no tiene nombre. ¿Quién me espera? Sofía lee la nota otra vez. Te espero a las 6. ¿Pero quién la dejó aquí? Sofía no entiende nada. ¿Es para mí? ¿O es para otra persona? La nota estaba en su mesa. Creo que es para mí. Sofía guarda la nota en su bolso. Voy a resolver este misterio. Sofía piensa en sus amigos. ¿Fue Carlos? No, Carlos está de viaje. Fue mi hermana. Ella nunca deja notas. El misterio crece. A las 6, hoy a las 6. Sofía mira su reloj. Son las 9. Tengo todo el día para pensar. Pero la pregunta no se va. ¿Quién me espera? Sofía mira las otras mesas. ¿Alguien me observa? Nadie la mira. Todos toman su café. Necesito ayuda. Diego trabaja aquí todos los días. Quizá Diego vio algo. Sofía se levanta y va hacia la barra. Diego limpia unas tazas. Diego, ¿dejaste tú esta nota? ¿Una nota? Yo no fui. Espera, déjame pensar. Tu mesa estaba ocupada antes. ¿Quién se sentó ahí? Una mujer. Llegó muy temprano. Sofía escucha con atención. Cuéntame más, por favor. ¿Cómo era la mujer? Alta, con un abrigo azul. Sonreía mucho. ¿Una mujer alta? La conozco. Sofía trata de recordar. La mujer pidió un té. Después escribió algo en un papel. La nota. ¿Y luego? Luego se fue, muy rápido. Sofía se sorprende. ¿Dijo algo más? ¿Un nombre? Solo dijo, es una sorpresa. Una sorpresa. Para mí. El corazón de Sofía se acelera. Sofía y Diego buscan más pistas. Mira, dejó algo en la silla. ¿Qué es? Otro papel pequeño. Sofía lo toma rápido. Diego le da el segundo papel a Sofía. Aquí hay una palabra, plaza. Te espero en la plaza a las 6. Ahora Sofía sabe dónde ir. A las 6, Sofía va a la plaza. Aquí estoy. ¿Quién me espera? Alguien camina hacia ella. La plaza está llena de luz dorada. Estoy nerviosa. Sofía mira a todos lados. ¿Y si no viene nadie? Sofía espera junto a la fuente. Te espero a las 6. Y ya son las 6. La gente pasa, pero nadie se detiene. Solo un poco más.
Sofía no se va. Sofía recuerda la nota misteriosa. ¿Quién dejó esa nota para mí? Tantas preguntas, ninguna respuesta. Pronto lo sabré. De repente, unos pasos se acercan. Hola. Una mujer alta, con abrigo azul, sonríe. Esa sonrisa yo la conozco. El corazón de Sofía da un salto. La mujer camina despacio hacia Sofía. El abrigo azul, la sonrisa. El sol ilumina su cara. No puede ser. La mujer se detiene frente a Sofía. Espera, ¿de verdad eres tú? Sofía abre mucho los ojos. El corazón le late muy fuerte. Sofía. Soy yo, Marta. Marta. Mi amiga del colegio. Las dos amigas se abrazan. No te veo hace 5 años. Por eso dejé la nota. Quería darte una sorpresa. Y vaya sorpresa. Sofía ríe y llora un poco. Te extrañé mucho. Llegué a la ciudad esta mañana. Fui a tu café favorito y dejé la nota. Diego me ayudó a encontrarte. Gracias, Diego. ¿Por qué no me llamaste? Una nota misteriosa es más divertida. Tienes razón. Casi no duermo. Las dos se ríen juntas. Esa era la idea. Ahora vivo aquí, cerca de tu casa. ¿De verdad? ¡Qué felicidad! Podemos vernos cada semana. El misterio trajo a una vieja amiga. Vamos a tomar un café. Yo invito. Perfecto. Y me cuentas todo. Sofía encontró mucho más que una nota. Encontró a una amiga del pasado. Las dos caminan juntas, felices. Un pequeño misterio trajo una gran alegría. ¿Y a ti? ¿Te gustaría recibir una nota así? Cuéntame abajo.